Bueno, como andan, nosotros continuamos con el Zohar Yumi y dice así: Bereshit, da mafteja de kol satim bey. O sea, Bereshit es la llave que estuvimos hablando ayer. O sea, ¿quién es esa llave? Es el Yesod de Abba, que todo está hermético, todo satim, o sea, todo está oculto ahí, dentro de él. Be'u sagir upatach, y él es el que sagir cierra y abre. O sea, él es el que cierra el Yesod de Ima. Y Poteach, ¿no? El Yesod de Ima para la unión. Veshit in Klilin Bey, y tiene Shit de 6, Tarin son puertas, o Sharim es, no, de los portales, Klulim que están incluidos, que vendrían a ser, son las 6 sefirot de Zelampi. O sea, ahí están la raíz. Be'au mafteja de sagir upatach. Entonces, esta llave que cierra y abre, o sea, el yesod de Abba, que es el que cierra y el que abre, el yesod de Ima, kad sagir inun tar'in bekalil lon begavaya. Nosajer bejala begavay. Cuando cierra estas puertas, que vendrían a ser las 6 sefirot, la que nosotros llamamos el VAC de Zampin, las 6 sefirot de Zampin, como que las contiene en sí, las tiene en sí. Que den vadai ktiv bereshit mila galia bichlal mila stima. Entonces, que din vadai ktiv, así como está, así se entendería lo que está escrito, que la palabra Bereshit, que significa Barashit, o sea, creó 6, ¿a qué se refieren? Van a ser las 6 sefirot de Zenampin, que vendrían a ser el Vak, o sea, los 6 extremos, eh, que son la parte Gluim, que son la parte revelada y manifestada o vista de todo lo que está oculto. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la palabra Bereshit contiene a su vez algo que está revelado dentro, ¿no? O sea, Bará crea es lo que está oculto. eh, ¿Quién o de dónde viene? Que vendría a ser un lugar mucho más elevado, ¿no? Vendría a ser la de Hampin, que por intermedio de su descenso, o sea, o su revestimiento en Abba, ahí es cuando crea las 6 sefirot de Zerampin, y la segunda parte de Bereshit, que es Shit, es lo que está revelado, que vendrían a ser las 6 sefirot. O sea, como que la palabra Bereshit contiene o sea, dos partes. La palabra oculta, la parte oculta, que es de donde viene todo, y la parte revelada, que vendrían a ser las 6 sefirot. Ubehol atar bara milas timayu, sagir velo patach, ubehol atar, y en todo lugar, la palabra, o sea, mejor es todo, atar es lugar, la palabra bara, mila, o sea, es la palabra Abraham, es una palabra oculta, es una palabra que esconde, que cierra. ¿Por qué? Porque no nos dice quién. Sin embargo, nosotros sabemos que Arihampin es el que, de donde viene, de donde proviene toda esa luz. Eh, y es el que está oculto y es el que no abre hacia todos los mundos. Y Osagir Velopatach, maravilloso, ¿eh? Entonces viene, o sea, ¿qué es lo que nos explicó? Que la palabra Bereshit tiene que saber que es la composición de lo que está oculto y lo que está revelado. O sea, Bará es lo que está oculto, pero el 6 es lo que se va a manifestar. Amar Yossi, Badai, Aji, Cuando viene Rabiosi y nos dice, seguro que esto es así. Eh, ¿Qué vendría a ser? Que la palabra Sheadi Hampin es Bará, y las 6 sefirot es lo que creó, lo que se manifiesta hacia afuera. Beshamana lebutzina kadisha damaraji. Y escuché al Butzina, es la gran luminaria, Akadosh, sagrada,
de Amadaj y que dijo así, se refiere a Rabbi Shimon Bar Yochai, a él lo llaman siempre Putzina Kadisha. La putzina es la llama, la antorcha, la luz, Kadisha sagrada, de mi lástima, Iu bara sakir velo patach. De mi lástima, bara sakir velo patach, que la palabra que está cerrada es la palabra bara, o sea, la que está, la que oculta, la que cierra. Y perdón, de mi lástima y bara, o sea, que la palabra oculta y la que está cerrada es la palabra bara, sagir velo patach, y es que Adi Hampin, que es la que cierra, o sea, cuando se dice que cierra es como que contiene dentro de sí todo el todo y no abre. Eh, o sea, el abrir vendría a ser hacer los tikkunim para que se pueda desencadenar, o sea, para que se pueda manifestar toda la iluminación hacia abajo. ובעוד אבי סגיר במילה דברה, y siempre y cuando que el yesod de Adi Hampin está cerrado, está, digamos, بعود أبا Sakir, o sea, que se está cerrado en la palabra bara, en la de Bemila Bebara, y que no hay ese desencadenamiento de los mundos. Alma lo havi veloid kaima. O sea, el mundo no está. ¿Quién es el mundo? El mundo es Zerampin. Y no se no lo caima, es como que no se sostiene, no aparece, lo nitkan, o sea, no se manifiesta, ¿no? Velo- eh, o sea, no podía tener esa existencia. Eh, Ve'aba Jafei ad Kola. O sea, mientras que la luz del Arihampi no se manifiesta, o sea, no puede salir, no está revestida, no puede haber existencia, no puede manifestarse. Es la luz que de ahí empieza a partir todo. Ve'aba Jafei al Kola Tou. Y como que tapaba sobre todo el Tou. Eh, Vekad Shalta Hai Tou. Y cuando dominaba eh, todo este Tou antes del Tikkun, estamos hablando de Tou Babo, o sea, ¿qué es lo que está indicando el Tou? Alma lo haba veloit kaima. Olam no se había creado y no podía sostenerse. Alma lo haba no estaba, veloit kaima tampoco se podía sostener. Cuando sí es que aparece, Emat au mafteja patachtar in veazmin lishimusha lemavad toladin. ¿Cuándo es que sí? Dice así. Eh, Cuando esta llave, que es el yesod de Arihampin, Pataj, entonces ahí sí hace el tikkun de todos los shiarim, o sea, empieza a manifestarse las, digamos, la luz hacia abajo, a partir desde allí. Tal vez están preguntando qué es Arihampin. Tenemos que saber que es el parzuf más elevado, en principio. Es como que hay un desencadenamiento, ¿no? Es como que tenemos Zerampin y Malhut, tenemos Abba Beima, tenemos Atik, Yomim, tenemos Arihampin. Ahora, ¿a quién se refiere? Se refiere a la Sefirá de Keter. La Sefirá de Keter es la Sefirá que tiene doble función. Eh, Tiene, perdón, dije mal antes, es Atik y Arij. O sea, Atik es el nivel elevado, Tik, y el nivel inferior es Arihampin. O sea, los dos es lo mismo, pero es como que esto es hacia abajo y lo otro es hacia arriba, es como la conexión con la luz infinita. Y no es como, es la conexión con la luz infinita, con el Ein Sof, nada más que la parte que se conecta, que es más oculta, se llama Tik, y la otra parte que desde ahí sale hacia abajo, hacia los mundos, se llama Arihampi.
Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Desde el proceso, desde la primera conexión que se puede manifestar es Arihampin. O sea, tenemos la luz infinita. No quiero entrar en demasiados detalles y tienen que saber que todo el estudio siempre es, al principio, no podemos detallarlo completamente, ya que para entender tenemos que saber más cosas. Entonces, lo que podamos estar diciendo ahora, más adelante, cuando tengamos más conocimientos, los vamos a refinar, los vamos a mejorar. Eh, Siempre yo doy el ejemplo de cuando se construye un edificio. Se construye el edificio, al principio vemos que ponen maderas y luego tiran el concreto, tiran el cemento y luego sacan esas maderas y ahí construyen el primer piso, después nuevamente ponen maderas, tiran el concreto, el cemento y ahí ponen el segundo piso, etcétera, y así siguen subiendo. Esas maderas, si bien no son el edificio, pero permitieron que se pueda hacer las paredes, los pisos, etcétera. Eh, Luego se sacan y ya tenemos toda la estructura. Bueno, esto es lo mismo. A veces no somos tan detallados con los procesos para que tengamos la herramienta, para que después sí podamos entender bien todo cómo funciona. Y ya vemos que la primera parte no era como la habíamos descrito al principio, en su totalidad, ¿no? No es que dice que sea un error, ¿no? Sino que hay detalles que no decimos. Bueno, acá obviamente estamos en el Zohar Yomi, no podemos entrar en todos los detalles, en todos los secretos. Sepan que acá podemos estar bastante tiempo detallando y hablando. Y sobre todo, el Arizal habla mucho de todo esto en el Etz Haim, ¿no? Son muchísimas cientos de hojas solo con pocas situaciones que acá nos dicen en pocas palabras. Pero lo que tenemos que entender es el proceso de desencadenamiento, ¿no? El proceso de desencadenamiento, ¿qué significa? Que hay un revestimiento de la luz infinita. La luz infinita ya no se puede recibir como se recibía antes. Tiene que tener un proceso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es de qué estoy hablando? Todos sabemos que antes de que se crearan los mundos, todo, había una luz infinita. Esa luz infinita no se puede volver a recibir de la misma forma que se recibía antes. Porque está lo que se llama el Tzimtzum. El Tzimtzum genera que ya no se puede recibir la luz de la misma forma que se recibía antes. Ahora tiene que haber un proceso nuevo. Ese es un proceso que se llama de revestimiento de la luz. Ese revestimiento de la luz tiene que ir pasando por etapas. No puede venir de una vez directa. Así como un bebé. Un bebé, primero hay un papá y una mamá que se juntaron y esa célula fecundada se empezó a reproducir, a reproducir, a reproducir, ¿no? A multiplicar, etcétera, etcétera. Se multiplicaba, dos, cuatro, ¿no? Pum, 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 y de repente hay un feto y ese feto se desarrolla y luego sale. ¿Por qué no sale automáticamente? ¿No? Nosotros vemos también que hay animales, ¿no? Que la gestación es, pero siempre hay una gestación, siempre hay un proceso. Puede ser dentro o puede ser por fuera, pero siempre hay un proceso. Ahora, ese proceso es también lo que nos está describiendo acá el Zohar sobre la creación del mundo. Tenemos que saber que todo ese proceso se produce antes de lo que nosotros conocemos, que es Bereshit bara Elohim tashamayim v'ta'aretz. Antes de la creación de los cielos y la tierra, tuvo que haber lo que podíamos decir a modo de ejemplo, ¿no? Ese estado fetal. ¿No? ¿Qué es lo que sucede antes? Bueno, antes nos está describiendo que hay un revestimiento de la luz. Ese revestimiento de la luz es necesario siempre. Para que la luz pueda manifestarse, tiene que haber un revestimiento de esa luz, si no, no se puede manifestar. La luz que no es revestida no está manifestada. Entonces, ese proceso, dice, empieza de los lugares más elevados. ¿Cuál es? Ese primer contacto que podemos tener hacia aquí. Eso se llama Arihampi. ¿Y de dónde sucede? Sucede el Yesod. El Yesod vendría a ser esa primera llave. ¿Por qué? Porque es la primera compuerta que transmite toda esa luz hacia los planos inferiores. Y después tenemos a Abima, que de ahí pasa Abba, después de Abba pasa Ima, o sea, son como distintos revestimientos de la luz para poder ser manifestada, hasta que llega Zenanpin. Y Zenanpin es la manifestación del Vak. Y el Vak vendría a ser los 6 días de la creación, y la Malhut vendría a ser el Shabbat. Entonces ahí tenemos el proceso. Y eso es lo que nos está describiendo y nos están mostrando aquí cómo estaba todo ya en el proceso de la creación. Y los sabios nos los van transmitiendo de distintas formas.
Entonces, vuelvo a leer lo que estaba diciendo. Matai aún mafteja patach tar'in vizmin shimusha lema'avad toladin. O sea, ¿cuándo fue que esta llave, que vendría a ser el yesod de Adi Hampin, abre, ¿no? Empieza a ser el tikkun, ¿no? De las puertas, que vendrían a ser el vak, o sea, cuando empieza todo ese revestimiento de la luz para que pueda ser manifestada, en el cual Beazmin, o sea, es como es invitado, le shimusha o me avato ladin, o sea, para que pueda ser manifestada eh, todas esas luces, o sea, para que tengan descendencia, o sea, para que tengan manifestación y pueda aparecer lo que es Zerampin y la Nukwa. Y de ahí pueden aparecer no solamente el mundo, o sea, todas las almas, etc. ¿Dónde es que aparece todo ese proceso? Entonces viene y nos dice, Kad ata Abraham. Cuando viene Abraham, Abraham es la manifestación del Gesed. O sea, ¿qué es lo que nos está insinuando acá? ¿Cuándo puede suceder todo eso? ¿Cuándo puede la luz manifestarse y salir? Dice, ¿cuándo se manifiesta Abraham? ¿Qué significa que se manifiesta Abraham? O sea, aparecen o se expanden los Hasadim en el Yesod de Arihampi. Dechtiv el toldot Hashamayim. Ve'aretz, así como está escrito, esta es la historia, ¿no? De los cielos y la tierra. ¿Y quién vendría a ser los cielos y la tierra? Los cielos es Zedampin y la tierra es la Malhut. Behi Bar Am, así es como está escrito, Behi Bar Am, cuando fueron creados. Betanenan, y estudiamos, ¿no? Estudiar en Behabram, o sea, ¿qué significa Behi Baram? Son las mismas palabras, es la misma letras que Be Abraham. Si cambiamos de lugar las letras, es Be Abraham. Para enseñarnos que dice estudiar, de vuelta digo, de Steve, ¿cuándo fue todo esto empieza a suceder? Nos dice, cuando se crean los cielos y la tierra. El Toldot, perdón, me maría. Cada Abraham, o sea, cuando viene Abraham, así como está escrito, El Toldot, Shamayim, Beal, esas son la historia de los, ¿no? El nacimiento, ¿no? La creación, Toldot es como los hijos, la descendencia, ¿no? Cuando se crea los cielos y la tierra. Y Behi Baram, en su creación, o dice, pues, lo tenés que estudiar, que no es en su creación, sino es en Beabraham. ¿Y a qué hace referencia? Que todas estas toladot, o sea, toda esta descendencia, todo este proceso se creó por intermedio de los Hasadim. Abraham representa a los Hasadim. Y cuando bajan los Hasadim, que es la forma, es el revestimiento, y se encuentran en Adi Hampin, ahí pueden empezar a aparecer la raíz de los partufim, o sea, hacia abajo, y es la raíz del Shomai Baretz. Continúa diciéndonos, Uma dejaba Kula Satim Bemilad para, y todo lo que estaba, Uma dejaba todo lo que estaba, Kula Satim, o sea, todo oculto, cerrado, así en Adi Hampin, lo que venimos diciendo, ¿no? Bemilad para, como dijimos en la palabra para, Itaderu Atvan Leshimusha, volvieron las letras, que son las letras de la palabra bara, y se transformaron en ever, que vendría a ser ese miembro, para poder utilizarlo. Atvan Leshimush, o sea, y Tahadru volvieron las letras para que puedan ser, ¿cómo se llama? Para poder utilizarse. Benafka Amuda de Avar Toladin. Y sale la columna que vendría a ser el Yesod, que hace las Toladot, o sea, Ever Yesoda Kadisha de Alma Kaima Alea. Este Ever, ¿no? Que es la misma palabra que Bara, es el Yesod, eh, que ahora, ¿no? Que vendría a ser eh, Yesoda Kadisha, el Ever, que es el Yesod Kadisha, ¿no? Sagrado, de Alma Kaima, a la que el mundo se sostiene por intermedio de él.
o sea, por este intermedio de este Amud, que es el Yesod de Ari Hampin, de ahí va a iluminar a todo el mundo y va a poder sostenerse. Ahora, Kad Hay Ever, Itrashim Bemilat Bara, y así es como la palabra, o sea, Kad Hay, o sea, cuando este Ever, este Bar, o sea, este miembro, que es el Yesod, ¿no? Es el Yesod, pero el Yesod espiritual, el Yesod superior, eh, queda grabado en la palabra bara, ¿no? Bemilat bara, que din reshim stimaila, reshimu ajara, reshimu ajara, lishmei vaikra, belikade, perdón. Entonces, ahí queda grabado en Ima, que es lo que está oculto, lo superior, lo graba en su nombre y en su honor. ¿Qué significa? ¿Verdad? Y eso es lo que nosotros llamamos mi, eso es, vendría a ser Bina, que se llama mi, que se reviste, Ubará él y construye eso, o sea, por intermedio de este revestimiento que o sea, crea en la Bina, o sea, de Ari Hampin, ¿no? Pasa a Jochma, ¿no? Pasa a Bina, pasa a Abba, pasa a Ima, eh, Bara Bina L, que vendría a ser las 6 sefirot inferiores, y de ahí es donde viene el Vada y Umi, Bara, que es lo que va a crear L, que es L, son los 6 extremos de Zerampin, es la creación del mundo. Vegan, o sea, la palabra L es la manifestación de las 6 sefirot. Entonces, una vez que ya esta luz pudo bajar, se pudo revestir, ya tenemos ese mafter, ya se manifiestan los hasadim. Creo que en otras clases hablamos que para crear tiene que estar los hasadim y las jubrot. Entonces, ahora puede empezar todo el desarrollo de ese, digamos, desencadenamiento, hasta que llega a la Binah, que crea el, que vendría a ser el Zerampin, o sea, el mundo. Vegamken, Shma Kadisha, Itbarhu de Iuma Itrashim. También el nombre sagrado que viene, ¿no? Shenit Barej, o sea que es como, tiene esa luz, tiene esa bendición. La bendición siempre es la manifestación de la luz, desde Adi Hampin, que es el nombre, que esa bendición es el nombre de Ma. Entonces, ahí es cuando, Itrashim, ahí es cuando queda grabado y sí, es como queda inscripto, ¿no? Y es como que significa queda inscripto, queda revestido. Vafik min bara ever, y saca también min bara ever, y saca de lo que vendría a ser bara, que es Arihampin, dijimos anteriormente, eh, lo que es la palabra ever, que vendría a ser el yesod de Abba. De ahí, lo que nos está explicando es cómo una vez que aparecen los hasadim y demás, ya puede el ever empezar a dar toda su luz, que es el yesod de Arihampin, a quien Abba, a Ima, o sea, puede empezar todo ese desencadenamiento. Veu reshim be'ele misitrada. Y es lo... este de Yesod es lo que está inscripto en L, que es el Yesod de Ima. De Ever Misitra da. O sea, tenemos el Ever de un lado y el Misit de un lado. Y tenemos Ever Misitra da y tenemos el Ever del otro lado, que vendría a ser el Yesod de Abba. Uno es del lado izquierdo y el otro es del lado derecho. El de Abba es del lado derecho. Y el Yesod de Ima del lado izquierdo. Eh, ¿Y quién es el que arregló? O sea, ¿quién es el que más que arregló es como lo preparó, lo dejó como para poder sí
utilizar Stima Kadisha. O sea, ¿quién es el encargado de todo eso? Stima Kadisha. Él es el que está oculto dentro de todo, que es el Yesod de Adi Hampin. Y por eso, Ele Kaima, o sea, Ele Kaima, que significa que el Yesod de Ima ahora puede existir dentro del lado izquierdo de Adi Hampin. Todo el tema de derecho de izquierda es la construcción de los Hasadim y de las Gvurot. Ever Kaima, entonces, Ever Kaima. El Yesod de Abba ahora tiene su existencia en su lado. Kat Ishtalim da Ishtalim da. Entonces, cuando se completa uno, el Yesod de Ima también se completa el Yesod de Abba. Galif Lehai Ever. Hey, o sea, Adi Hampin entonces, no, perdón, sí, Adi Hampin graba en este Ever, o sea, en este miembro, que es el Yesod de Abba, la letra Hey, y no solamente Galif Lehai L, la letra Yud, o sea, y graba también en el Yesod de Ima la letra Yud, y de ahí se va a formar el Yud Kei, que es el comienzo de toda esa unión, que es la manifestación de toda esa unión para que baje la luz. Pero Besat Hashem, mañana vamos a seguir hablando de esto, va a seguir explicándonos un poco más. Así que nos vemos en la siguiente clase.